Buenas tardes para todos, bienvenidos. Para mí es siempre un placer participar de las charlas de la bolsa, de las clases que da la bolsa. Así que bueno, súper contento de estar de vuelta participando y particularmente de charlar, como dice el flyer, de financiamiento PYME y de los instrumentos digitales que existe hoy para que las pymes se financien. A ver, de vuelta, lo primero, antes que nada, agradecerles el participar. Les voy a compartir la presentación y vamos a ir avanzando. Espero, por favor, que me vayan haciendo preguntas o consultas. Como charlaba con Constanza antes de arrancar, la parte más difícil de dar una clase virtual es no tener la interacción con el alumno, no saber, o con el participante en este caso, no saber si está comprendiendo lo que está charlando, si hay cosas que son... no tiene sentido, digamos, profundizarlas porque ya las saben. Bueno, eso es difícil de esta forma, pero vamos a hacer el esfuerzo por avanzar y no perder a nadie en el camino. Ahí vamos. Bueno, como les decía, antes que nada agradecerles que se hayan sumado. La verdad que incluso en este contexto de cuarentena la oferta de cosas para hacer son muchísimas. Y me gusta esta frase de Samuelson, con la cual hace la introducción del curso de Economía Moderna, en la cual dice, bueno, no está claro que un conocimiento nuevo reemplace a un conocimiento anterior, pero lo que sí está claro es que todos queremos ahorrar tiempo. Es decir, si esto no fuese realmente importante, uno podría destinar este rato a cualquier otra cosa, incluso a sentarse un rato al sol, que hoy volvió después de muchos días, así que es un muy lindo plan para hacer. Con lo cual, agradecerles que se sumen y decirles que esto es realmente importante lo que vamos a ver, porque vamos a hablar de financiamiento PYME. Está clarísimo que las pymes son súper importantes para cualquier economía, particularmente para una economía en desarrollo como la Argentina, y fundamentalmente en el contexto que estamos atravesando. ¿Sí? Las pymes en Argentina son el 98% del tejido empresarial del país y generan el 50% del empleo formal. Esto es únicamente el empleo formal. Recordemos que la economía argentina tiene un gran porcentaje de empleo informal, con lo cual si sumamos ese empleo, el porcentaje se agranda. Representa el 40% de las ventas totales de la economía y contribuye en un 35% al valor agregado de la economía. Estos son simplemente algunos números, pero está clarísimo que las pymes son la red de contención de la economía y particularmente del empleo cuando la economía entra en periodos de baja y son el medio en que se canaliza la difusión de un desarrollo social sustentable y con equidad cuando tenemos expansiones de la economía. Con lo cual es muy importante que las pymes puedan crecer, que las pymes puedan desarrollarse y que puedan sostenerse en el tiempo para cualquier economía y para cualquier sociedad en este momento. Ahora bien, ¿por qué hablamos de financiamiento PYME? Bueno, porque más allá de las distintas teorías en que uno busque para ver cuál es la necesidad de capital externo para una empresa, es decir, si uno piensa en teorías del capital, de la estructura de capital óptimo, teorías de elección jerárquica de distintas fuentes de financiamiento, o si busca teorías de ciclo de vida del dueño de la empresa, teorías más familiares de la adquisición de financiamiento externo, en todas queden claro que el acceso a fuentes de financiamiento externo a la empresa es sumamente importante, ¿sí? Y en particular, el mercado de crédito tiene particularidades que lo hacen complejo para las pymes. A ver, el mercado de capitales es solo una vía, una fuente de financiamiento de lo que es el mercado de crédito en su conjunto. De todos los préstamos que hay al sector privado, solo representan el 15% del PBI, ese porcentaje, el 85% se canaliza por bancos, y el 15% restante solo se canaliza por el mercado de capitales. Ahora, si pensamos en pymes, el acceso que tienen las pymes al financiamiento solo representa 3 puntos porcentuales del PBI, y de esos 3 puntos porcentuales solo el 10% se canaliza por el mercado de capitales.
el Ministerio de Desarrollo Productivo dice que hay poco más de 1 millón de pymes, y el 20%, menos del 2%, es decir, 20.000 pymes solo acceden al mercado de capitales. Si esto representa 0.3% del PBI, y solo el 0.5% de sus ventas. A ver si lo podemos llevar a algún número. Si extrapolamos las ventas de los 360 días del año, el 0.5 es 1.8 días. La OCDE recomienda que una empresa debería tener aproximadamente 2 meses de ventas financiados, con lo cual esto llevaría a pensar que el financiamiento a través del mercado de capitales de las pymes debería multiplicarse por 30, al menos, para poder contar con un financiamiento eficiente para esta clase de empresas, ¿sí? Ahora, no todas son malas noticias, es decir, si bien el financiamiento de las pymes, de las empresas del sector privado en general en Argentina, y de las pymes en particular, es acotado en Argentina, ha crecido mucho en los últimos años, particularmente en la última década. Si vemos a partir de 2007 hasta el 2018, vemos realmente un crecimiento como porcentaje del PBI, y también vemos un crecimiento de la participación que se canaliza a través del mercado de capitales. Si hoy por hoy es un 0.3% del PBI. ¿Cuáles son las razones que han llevado a que esto crezca, y cuáles son las principales restricciones que presenta el mercado de crédito en su conjunto? Vamos a meternos un poquito en eso. Si uno analiza el mercado de crédito desde una visión neoclásica, uno esperaría que, tal cual a cualquier otro mercado, bajo contexto de competencia perfecta, es decir, una estructura que cumpla con los supuestos de competencia perfecta, obtenés los resultados de esa estructura, que es que todo el que quiere colocar fondos ociosos puede hacerlo, y todo el que quiere tomarlos puede, con lo cual no hay un exceso de demanda de fondos ni un exceso de oferta de fondos. Esto determina un precio, que en este caso es la tasa de interés, y ese precio es claro para todos los participantes del mercado. Bueno, aún escuelas que avalan la corriente de la teoría neoclásica dicen que esto no ocurre en el mercado de crédito. El mercado de crédito presenta fallas de mercado, particularmente en lo que es la teoría de la información asimétrica. ¿Qué significa esto? Los tomadores de crédito y los colocadores de crédito no tienen la misma información específicamente sobre la capacidad de repago del tomador de crédito. Es decir, el colocador de crédito no puede ver si el tomador es un buen pagador o no. ¿Sí? Hay un paper muy famoso de Akerlof que habla sobre el mercado de autos usados en Estados Unidos y la incapacidad de distinguir entre autos buenos y autos malos. Bajo esa misma lupa u óptica del pensamiento es que Stiglitz y Weiss analizan el mercado de crédito y ven que hay información asimétrica, y esto lleva al colocador de fondos a elevar la tasa de interés exigida para el repago, ¿sí? Para garantizarse que aquellos que no pagan, bueno, digamos, no tener pérdidas al final del ciclo del mercado. Al elevarse la tasa, esto genera dos efectos. Por un lado hay un racionamiento de crédito, es decir, baja la demanda, ¿sí? Por lo cual la cantidad de crédito efectivamente transado en el mercado es menor, y por otro lado, a una mayor tasa se genera selección adversa. ¿Qué significa esto? Que aquellos que toman crédito son aquellos que están dispuestos. Denme un segundito, te hago una pregunta. Buenísimo. Termino la idea y vemos si lo aclaro. El tomador, digamos, el colocador de fondos, no tiene la posibilidad de saber, eleva la tasa de interés, por lo tanto se genera una selección adversa, es decir, los tomadores que están dispuestos a tomar a esa tasa más alta son aquellos que están dispuestos a abocarlo a proyectos más riesgosos o que no tienen buena capacidad de repago. Estas dos cuestiones afectan directamente la rentabilidad del colocador de fondos, ¿sí? Y nos va a llevar a que esto se retroalimente, es decir, el mercado no va a tender un equilibrio, sino que cada vez va a racionalizarse más el crédito, ¿sí? Ahora, ¿cuál es una de las soluciones que plantean Stiglitz y Weiss? Bueno, por un lado, mejorar la información de las empresas a los colocadores de fondos, por el otro lado, que las empresas cuenten con garantías para, digamos, garantizar este repago futuro.
Lo cierto es que cuando uno ve el universo de las MIPYMES argentinas, o en todo el mundo, la capacidad o la disponibilidad de garantías es baja, y la divisibilidad de esa garantía para poder aplicarla a tomas de fondo puntuales o financiamientos puntuales es muy baja, digamos, es muy improbable que tengan ese tipo de garantías, con lo cual en Argentina y en el mundo lo que se ha hecho es instaurar sistemas de garantías. En Argentina se hizo a partir del año 1995 con un sistema de sociedad de garantías recíprocas, que es lo que les muestro ahí en este cuadro. Una sociedad de garantía recíproca básicamente se constituye con fondos privados en Argentina, pero recibe exenciones fiscales, es decir, el fisco aporta a través de dejar de percibir rentabilidad por parte de estas grandes empresas, que constituyen estas sociedades y que brindan avales a empresas PYME. Estas empresas PYME se constituyen como socios partícipes de la sociedad y solicitan avales para instrumentos que negocian en el mercado de crédito, básicamente. Estas son las sociedades de garantía recíproca que actúa actualmente en Argentina. Vemos que el sistema asiste, lo ven ahí abajo, a 16.338 pymes. Esto es a febrero 2020, y la cantidad de garantías que están activas o vigentes es de 90.486, un promedio de 6 garantías por pyme. La verdad es que este sistema ha permitido a muchas pymes financiarse. Sin embargo, si uno ve que el universo de pymes en Argentina es más de 1 millón, realmente 16.000 es muy poco, ¿sí? Otro punto a destacar de este sistema es que entre las 3 primeras SGRs tienen el 90% de las pymes asistidas, ¿sí? Entre Garantizar, Hacienda Pyme e Intergarantías concentran el 90% de las pymes asistidas. Por un lado, sin duda es muy bueno el sistema de garantías, al parecer requiere una expansión y al parecer requiere una desconcentración, es decir, que las 40 o 41 SGRs que tenemos actualmente tengan capacidad de asistir a una mayor cantidad de pymes. Ahí vamos, me pasé. Ok. Tenía una consulta, a ver si puedo... tenía una consulta de Carla, pero no la llego a entender. Si podés profundizar la pregunta, veo si la puedo contestar. Mientras tanto sigo con otro gran problema que existe en el mercado de crédito, que es cuando superamos, digamos, estos problemas de información o mitigamos estos problemas de información a través de sistemas de garantía, igual el mercado sigue teniendo una asignación ineficiente de recursos. ¿Sí? Hay teorías del pensamiento heterodoxas, particularmente Kosakov y Ramos han trabajado mucho en este tema. El mercado realiza una asignación ineficiente de recursos en términos de crecimiento y desarrollo económico, ¿sí? Entonces, el Estado tiene que tener un rol y una participación clave en la transferencia intersectorial de recursos para garantizar el desarrollo económico, ¿sí? En Argentina lo ha hecho, ha tomado políticas públicas activas. Una de las principales es la que obliga a las compañías de seguros, ¿sí? A las compañías aseguradoras y reaseguradoras argentinas, a colocar el 5% de sus inversiones en productos PYME, ¿sí? Inicialmente era el 3%, hace poco tiempo lo pasaron al 5%, es decir, aumentó el porcentaje que tienen que invertir en productos pymes, y esto puede hacerlo en forma directa o generalmente se canaliza a través de algún vehículo de inversión colectiva, puntualmente los fondos comunes de inversión abiertos PYME, ¿sí? Estos fondos comunes de inversión invierten en productos PYME, que obviamente tienen un correlato de financiamiento productivo para las empresas de pequeñas y medianas empresas argentinas. Ahí les muestro en un gráfico cuál ha sido en los últimos un poquito menos de 10 años la evolución de los fondos abiertos comunes PYME y la participación dentro de la industria total de fondos. ¿Sí? El año 2019 el valor del patrimonio de estos fondos era de 43.000 millones, porcentaje, un valor interesante, digamos, en pesos, pero que debería crecer muchísimo más. ¿Tengo alguna otra consulta?
Ok, sí, buenísimo, vamos a llegar a eso. Me consulta en estos tiempos de coronavirus cuál es el rol del colocador de fondos y cuáles son las tasas. Vamos a llegar a eso. Lo que quiero plantear un poquito es, para que todos estemos en sintonía, es cuál es el mercado de financiamiento para las pymes previo a pasar a cuáles son los instrumentos digitales que tienen y cuál es el resultado en términos de montos y tasas que tenemos hoy en día. Dame 15, 20 minutitos y estamos en eso, pero quiero que todos estemos al tanto de cómo funciona el financiamiento PYME actualmente en Argentina. Con lo cual, esto ha posibilitado, esta política activa ha posibilitado derivar fondos de compañías de seguros directamente a la inversión en productos PYME. Un caso particular es el del FAE Seguros, que es un fondo gestionado por el VICE, que gestionaba colocaciones de fondos de estas compañías directamente en empresas pymes a través del mercado de capitales. Considero que estos son dos puntos muy importantes para tener en cuenta el desarrollo del mercado de crédito pyme argentino. Por un lado, los sistemas de garantía, brindando mayor poder de negociación para las pymes al momento de afrontar al colocador de fondos, y por otro lado, el Estado, con un rol activo, destinando fondos a la inversión en productos pyme. Un segundito que estoy... Genial. El tercer punto que me parece sumamente relevante para entender cómo es el financiamiento PYME hoy en Argentina es la constitución de un mercado especialista en productos PYME. ¿Sí? A partir del 2015, el mercado argentino de valores, es el lugar donde trabajo, se constituyó como un mercado especialista abocado únicamente a instrumentos de financiamiento PYME. ¿Esto qué significa? Bueno, que hay una estructura tecnológica que permite la autorización, la custodia, la negociación y la liquidación y compensación de post-trade de todo tipo de operaciones que se aboquen al financiamiento PYME. ¿Sí? Esto ha permitido que se eleve muchísimo, ahora vamos a ver los volúmenes de financiamiento. Pero además implica una estructura de gente pensando todo el día, todo el tiempo, en cómo mejorar el financiamiento PYME en Argentina. ¿Sí? Esto no es menor, y los resultados se observan claramente cuando uno ve el incremento del financiamiento PYME a través del mercado de capitales. ¿Sí? El mercado se constituye a partir del 2015 como especialista en productos PYME, y realmente ha tenido un crecimiento exponencial. En 2019, el total de financiamiento de este tipo de empresas fue de 2.257 millones de dólares, un 4.000% más que en 2011. ¿Sí? Realmente un crecimiento sumamente interesante. Otro punto muy interesante a ver en este gráfico es que el principal instrumento utilizado por las pymes para financiarse son los cheques de pago diferido. ¿Sí? Cerca del 90% del financiamiento se hace a través de este tipo de instrumentos, que ahora un ratito vamos a profundizar. El otro instrumento que tomó relevancia a partir del 2017 es el pagaré, que ahora vamos a ver también su posibilidad de emitirse vía digital. La obligación negociable PYME, CNB, la Comisión Nacional de Valores, creó un régimen simplificado a partir de 2017, y como ven tuvo impacto en 2017 y 2018. En 2019 realmente fue un instrumento que no tuvo demasiado volumen de negociación, pero sí lo tuvo la factura de crédito electrónica, algo de lo cual vamos a hablar ahora también, un instrumento de nacimiento digital, es decir, nativo digital, que permite el financiamiento de las pymes, y que en su año debut, 2019, tuvo un volumen razonable para ser un instrumento novedoso. Un segundito, que por acá tengo alguna pregunta. Buenísimo. Y Luciana me consulta si además de MAPA hay algún otro mercado que negocie productos PYME. No. El único mercado, digamos, el único mercado especialista en productos PYME es el MAP, es el único mercado de capitales para el financiamiento PYME. ¿Sí? Me pregunta Nicolás, María, las principales EGR no están avalando pagaré bursátiles. La verdad es que no estoy tan de acuerdo con eso. De hecho, hoy en pantalla hay muchos pagaré negociándose dentro de lo que es el segmento avalado, que ahora vamos a ver. Entiendo que quizás han bajado el nivel de aval para este tipo de instrumentos por una política comercial de la SGR, pero no hay una restricción para que este tipo de sociedades avale pagarés.
Ok, acá Michelle Guardia me hace una consulta bien del día, ¿no? ¿Cómo ves, cuál es mi opinión del impacto de la nueva restricción de CNB para que los fondos comunes de inversión inviertan el 75% del patrimonio en pesos? Bueno, nada, veremos a ver cuál es el impacto. Entiendo que la idea es que esta industria invierte en productos en pesos y no en dólares, para canalizar ahorro interno en inversión o financiamiento de productos internos. A ver, veremos cuál es el resultado de esto. En principio, entiendo que es una política bien de coyuntura. ¿Dónde se puede ver el panel de tasas de cheque de pago diferido en tiempo real? Me pregunta Sebastián. Bueno, eso se puede ver en la página de MAV, en la página comercial del MAV. Ahora, si quieren, les paso el link. En lo que es la pantalla específicamente, solamente los agentes de bolsa pueden verlo, lo cual no hay posibilidad de que un inversor particular tenga acceso a la información de la pantalla de negociación, sí a lo que es la parte comercial, digamos, que se replica en la pantalla. Leo me pregunta los requisitos para tratar con un SGR. Bueno, no, la verdad que ahí debería ser doble clic y es casi una hora más de charla. Cada SGR tiene su política particular para aceptar a una pyme como socio partícipe. Te recomendaría que elijas alguna de ellas, si es tu caso en que están necesitando una balista, y te comuniques y ellos te van a poder dar una mano con eso. Bueno, y acá me consultan un poco. Aprovecho de responder algunas consultas. Vamos a hacer un mini break de consultas y ahora vuelvo a la presentación. ¿Cómo fueron? Son un millón. Bueno, ¿cómo fue creciendo el financiamiento de cheques y tasa 2018-2019? Bueno, no lo tengo en la presentación porque busqué algo más de coyuntura, pero ahora si puedo les muestro. Realmente creció mucho el financiamiento 2018-2019, lo pueden ver ahí. Las tasas efectivamente fueron altas, como toda la economía. Los instrumentos PYME arbitran con el resto de los instrumentos financieros que hay en la economía, con lo cual se van a mover con tasas de mercado. Ahora lo vamos a ver en los últimos días. Bueno, me paso a seguir con la presentación. Gracias por las preguntas, me da un corte, pero vamos a seguir un poco con la presentación. Ok, con lo cual, digamos, hasta acá lo que hice fue mostrarles un poco cómo funciona el mercado de crédito para las pymes, cuáles son las desventajas que tienen las pymes, cuáles son las ventajas que tienen, o cuáles son las políticas activas que se ha tomado desde el Estado para mejorar el financiamiento de las pymes. También les he mostrado la participación del mercado argentino de valores como mercado especialista y el gran crecimiento que tuvo el financiamiento a través del mercado de capitales. Ahora, adentrémonos un poco en cuáles son los instrumentos con los que cuentan las pymes para poder financiarse. ¿Sí? Si uno quiere hacer un recuento rápido de productos, yo elijo estos 4. Tenemos también la opción, o las pymes cuentan con la opción de hacer fideicomisos financieros, obligación negociable, como le contaba, pero vamos a tratar un poco estos 4 para pasar luego a instrumentos digitales, nativos digitales. ¿Sí? En lo que es el cheque de pago diferido, no sé si todos están familiarizados con el concepto de un cheque de pago diferido, pero básicamente es un instrumento que se emite difiriendo la fecha de pago, ¿sí?, a la fecha de emisión. Este diferimiento puede ser de hasta 360 días, ¿sí?, y se emite siempre contra una entidad financiera, en la cual el librador de ese cheque va a tener que tener fondos en la cuenta para afrontar el valor nominal del cheque librado a vencimiento. O, en caso de no contar con los fondos, tener la autorización para girar en descubierto. ¿Sí? Con lo cual, ese es el instrumento, el cheque de pago diferido. En Argentina es muy utilizado como mecanismo cancelatorio de operaciones económicas transaccionales, es decir, ventas de bienes y servicios. ¿Por qué funciona como un instrumento de financiamiento? Bueno, cuando uno obtiene, digamos, una pyme vende mercadería o
presta un servicio, obtiene como contrapartida un cheque de pago diferido. Si el diferimiento del pago es muy elevado, esto impacta financieramente en la contabilidad de la empresa porque aumenta el plazo promedio de cobro, con lo cual esto puede desfinanciar el capital de trabajo de la pyme. Lo que puede hacer la pyme es descontar este instrumento en un mercado de capitales, negociarlo en un mercado de capitales, o descontarlo en una entidad financiera. De esta forma lo que va a hacer es reducir el plazo promedio de cobro de sus ventas sin necesidad de negociar con sus proveedores, con sus clientes, perdón. Entonces, este cheque lo va a poder negociar a mercado. En el mercado de capitales, en el mercado bursátil, hay dos grandes segmentos para negociarlo. Un primer segmento avalado, ¿sí? Avalado por una sociedad de garantía recíproca, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora. Un fondo público, como el caso del FOGABA, son fondos públicos generalmente provinciales, que brindan aval para que las pymes puedan financiarse, o entidades financieras que también pueden prestar aval sobre este tipo de instrumentos, ¿sí? Ahora, por el plazo en el cual pueden liberarse, es decir, el plazo del vencimiento por el cual pueden liberarse estos instrumentos, el financiamiento no se extiende a más de 360 días. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos hablando de un financiamiento de capital de trabajo, básicamente, ¿sí? Ni más ni menos. Puse tanto cheque de pago diferido como e-check, porque en lo que es la negociación bursátil de este instrumento es exactamente lo mismo, ¿sí? La única diferencia es que el e-check es un instrumento nativo digital. ¿Quiere decir eso? Que no se genera a través de agarrar la chequera y completarla, sino que lo que se hace es emitir un e-check en lo que es el home banking, ¿sí? El Banco Central de la República Argentina determinó que todas las entidades financieras estaban obligadas a recibir e-checks en los home bankings de cada uno de nosotros o de las empresas. No todas están obligadas a emitirlo, algunas tomaron el servicio de emisión, otras no, pero lo cierto es que todas las pymes pueden contar con cheques en los cuales son beneficiarios y checks en sus home banking y pueden negociarlo a mercado sin ningún tipo de inconveniente, tal cual un cheque físico, ¿sí? El otro segmento muy importante de negociación de cheques es el segmento directo. Este segmento fue creado directamente por el mercado, con lo cual no cuenta con un aval de SGR ni un fondo público. Las opciones son hacerlo con garantía de mercado. Esto básicamente es el mercado garantiza al inversor el cobro del 100% del nominal a vencimiento. Para eso solicita a la pyme que está descontando el instrumento una garantía, generalmente asociada a un título público o privado, una cuota parte de un fondo común de inversión, es decir, algo que contragarantice en caso de que no cubra el nominal, o pueden negociarse sin ningún tipo de garantía, 100% clean, ¿sí? Ahora bien, un inversor al momento de comprar un instrumento sin garantía, lo que se va a fijar es quién es el liberador de ese cheque, es decir, quién es el responsable de pago de ese cheque. Si ese liberador es una empresa que tiene la capacidad de hacerle un track record crediticio, que tiene la posibilidad de ver que es un buen pagador, entonces sin duda va a comprar ese cheque a una tasa razonable de mercado, ¿sí? Por eso se dice que ese segmento, sin ningún tipo de garantía, suele utilizarse para el descuento de cheques cadena de valor. ¿Qué quiere decir? Una pyme tiene como cliente a una gran empresa, le vende un producto, un servicio, obtiene un cheque librado por esa gran empresa, lo presenta a mercado, lo pone en pantalla, lo negocia, y inversores, generalmente institucionales, fondos comunes de inversión, compran este cheque analizando crediticiamente al liberador del cheque, ¿sí? Para poder negociar se debe cumplir con un criterio de análisis de este liberador. CNB tiene sus normas, cuáles son los criterios de análisis que deben cumplirse, particularmente en lo que es la central de deudores del Banco Central, la cantidad de cheques rechazados que puede tener este liberador. En caso de cumplir con las condiciones, se puede negociar ese instrumento sin problemas. Pasamos al siguiente instrumento que les comentaba un poquito, la factura de crédito electrónica. ¿Sí? Este es un producto 100% digital, es decir, nace digital, muere digital, se negocia digital. ¿Cómo funciona? Bueno, a partir de la ley de financiamiento productivo, se instituyó este régimen de factura de crédito electrónica, en el cual cualquier empresa pyme que le brinde un servicio o le venda un bien a un gran contribuyente, generalmente están
AFIP determinó 1.480 grandes contribuyentes, tiene que facturarlo a través de este régimen especial que tiene AFIP, un servicio dentro del portal de AFIP, que es la factura de crédito electrónica. Lo que hace simplemente es facturarlo. La gran empresa tiene 30 días para rechazar esa factura en caso de que no cumpla con, digamos, que se presente alguna condición que está taxativamente explicado en la ley. Es decir, no sé, el producto estaba defectuoso, no me prestó efectivamente el servicio. Es decir, existen tipificadas las razones por las cuales la gran empresa puede decidir rechazar esta factura. Si no lo hace a los 30 días, esta factura queda conformada. ¿Qué significa que queda conformada? Bueno, que se constituye como un título de cobro ejecutivo, similar a un cheque o un pagaré. Esto básicamente transforma un crédito comercial de la pyme en un crédito financiero, un crédito que puede negociarse, que puede venderse, y que el inversor, al momento de comprarlo, tiene capacidad de reclamar el pago, y la pyme en ningún momento es solidariamente responsable por el pago de esta factura, sino que quien tiene que pagarlo es el obligado al pago, la gran empresa, ¿sí? Esta factura puede emitirse en dólares o en pesos, dependiendo de la relación comercial que tenga la pyme con su cliente, pero al momento de negociarse a mercado se hace siempre en pesos. ¿Cómo funciona esto? Esto es dollar link. Al momento de negociarse, la liquidación de la operación se hace teniendo en cuenta el tipo de cambio del BNA, del Banco Nación Argentina, vendedor, billete del día anterior a la negociación, y al momento de vencimiento de esta factura, lo que va a tener que pagar la empresa obligada al pago va a ser el valor nominal de la factura multiplicado por el tipo de cambio del día anterior al vencimiento, mismo tipo de cambio, BNA, vendedor, billete, ¿sí? Del día anterior al vencimiento. Vamos al tercer instrumento, más allá de los dos segmentos que tenemos de cheque, pagarés. Un segundito, que tengo alguna consulta, tengo unas cuantas. Termino esto y contesto algunas preguntas. El instrumento pagaré. Bueno, el instrumento pagaré es un instrumento muy interesante porque permite financiarse a un mayor plazo que los cheques y que las facturas. En mercado se aceptan pagarés que estén librados, digamos, con un vencimiento de 90 días a 3 años. ¿Sí? Con lo cual, esto permite a las pymes financiarse a un mayor plazo, no solo capital de trabajo, sino financiar proyectos productivos. Esto puede emitirse tanto en pesos como en dólar. En todos los casos, la forma de negociación y de liquidación de la operación es idéntica a la factura de crédito electrónica, ¿sí? Es dollar link. ¿Cómo puede negociarse? Al igual que los cheques, puede negociarse en un segmento avalado por sociedades de garantía recíproca, fondos públicos o entidades financieras, o puede negociarse en segmentos directos, en los segmentos que le comenté, o garantizado por el mercado, o clean, es decir, sin ningún tipo de garantía. ¿Sí? Actualmente solo se han negociado pagaré avalados, pero la Comisión Nacional de Valores permite su negociación en forma directa. ¿Sí? A partir del año 2019 se permitió la negociación en forma directa. Pueden emitirse en forma digital. ¿Sí? El pagaré fue el primer instrumento que tuvo capacidad de emitirse en forma digital, y acá quien ha sido pionera ha sido la Bolsa de Comercio de Rosario a través de la plataforma FinanciaClick. Es un onboarding 100% digital que permite a la pyme emitir el instrumento, solicitar el aval de una SGR, enviarlo a un agente de bolsa para que éste pueda negociarlo a mercado, todo a través de esa plataforma, sin necesidad de contacto físico. ¿Sí? Con lo cual es 100% digital, es un instrumento muy útil y fue el primer instrumento digital que se negoció en el mercado. Actualmente Caja de Valores, el agente de depósito colectivo que tiene Argentina, ha generado una plataforma similar que se llama ePyme, en el cual pueden emitirse pagarés y negociarse a mercado 100% digital, ¿sí? Con lo cual es un instrumento muy interesante y que en este contexto permite el financiamiento 100% digital. A ver si puedo responder a alguna pregunta. ¿Dónde se accede a la información respecto a la cantidad de empresas PYME a nivel nacional? Ese detalle lo tiene el Ministerio de Desarrollo Productivo. Ahora veo si les puedo pasar el link.
yo tengo la posibilidad de recibir un e-check desde el exterior y en dólares. Entiendo que no. Los e-checks, los cheques de pago diferido solamente pueden librarse en pesos, con lo cual entiendo que no tenés la posibilidad de recibir un cheque de pago diferido desde el exterior. Bueno, Juan me hace esta consulta un poco más complicada, con seguro de caución del exterior. Si querés, Juan, a disposición para charlarlo después, pero lo veo una operación un poco más complicada que lo que es el financiamiento PYME estándar. ¿Sí? A disposición para charlarlo. ¿Cómo se endosa un e-check? Luciana me consulta. Bueno, a ver, cuando uno es beneficiario de un e-check, lo recibe en su home banking, en su entidad financiera, lo que puede hacer es endosar ese cheque, es decir, transmitirlo por endoso a cualquier otro quit. Es decir, uno podría utilizarlo como mecanismo de pago de cualquier operación, endosando ese cheque, siempre y cuando, obviamente, el beneficiario lo acepte. Ahora, en lo que es la negociación a mercado, ese cheque no se endosa. Es decir, lo que se hace es gestionar ese cheque directamente en el repositorio general de cheques, que es Coelsa. ¿Cómo se hace eso? Bueno, Caja de Valores, que es el agente de depósito colectivo, creó esta plataforma de PYME, en la cual se gestiona el e-check para realizar el financiamiento. ¿Cómo se hace? Se carga la información de ese check en esta plataforma, y esta plataforma impacta sobre el repositorio general, sobre Coelsa, modificando las características del cheque, pasándolo de la entidad financiera a una estructura de mercado, a la infraestructura de Caja de Valores. Una vez que se cumple ese proceso y se autoriza, ese cheque se negocia. Esto que te comento es a grandes rasgos. Después, dependiendo si vas por el segmento avalado o el directo, vas a tener distintos procedimientos internos dentro de la plataforma PYME. Es un poquito más fino, es un laburo bien de agente de bolsa, con lo cual, si lo consultás del lado de una PYME, te recomiendo que te asesores con un agente de bolsa. Si trabajás en un agente de bolsa, a disposición para ayudarte como mercado en todo el proceso de llevar un e-check a negociación. Sí, claro, ahí María Silvia me consulta si puedo enviar estos archivos por mail. Entiendo que esto va a ser enviado a todos, así que cuenten con eso. Magalí me consulta si puedo repetir el nombre de la plataforma de emisión de pagaré digitales. Sí, por el lado de la Bolsa de Comercio de Rosario tenés Financia Click, que como te decía fue la primera plataforma, el primer onboarding 100% digital para la generación de este tipo de instrumentos. Por otro lado tenés, dentro de lo que es Caja de Valores, una plataforma que se llama ePyme, que es la misma para gestionar e-checks, permite la emisión de pagaré directamente digital. Me consulta Gloria si las negociaciones son a través de agentes de bolsa. Sí, es un punto muy importante ese, el que me consulta, que es la negociación en los mercados. Hoy por hoy en Argentina tenemos 4 mercados, ¿sí? El mercado ROFEX, el mercado BIMA, el mercado MAE y el mercado MAO, Mercado Argentino de Valores, especialista en pymes, ¿sí? Con lo cual, para participar en cualquiera de estos mercados, necesariamente tenés que hacerlo a través de un agente de bolsa, ¿sí? En sus diferentes categorías, una LIC, una N, un productor, necesariamente vas a tener que hacerlo a través de alguno de ellos. Me consulta María José si el e-check ya se implementa en algunos bancos. Entiendo que en todos, con seguridad en todos tenés la posibilidad de recibir e-checks. La emisión de e-checks por el momento el Banco Central lo dejó a decisión de cada una de las entidades financieras, con lo cual puede ser que el banco con el cual trabajes tenga el servicio de emisión, o puede ser que no. Francisco me consulta si una vez emitida, aquí lo perdí, ¿dónde me quedó eso? Acá está. Una vez emitida una factura de crédito electrónico y conformada por el pagador, me deslindo de toda responsabilidad de pagar de la misma. Sí, la obligación de pago es 100% de la empresa obligada al pago, es decir, la que recibió el bien o el servicio, ¿sí? La pyme que le prestó el servicio, le vendió el bien, no tiene responsabilidad de pago sobre esa factura, y eso es un punto muy importante, con lo cual está muy buena tu pregunta, que es, en el caso de los cheques de pago diferido, como la pyme tiene que endosar el cheque, jurídicamente queda incluida dentro de la responsabilidad solidaria de pago de ese cheque, ¿sí? Con lo cual el tenedor final puede accionar en caso de no pago
contra el liberador o contra cualquiera de los endosantes. En el caso de la factura, esto no aplica porque no se endosa, ¿sí? Con lo cual el único obligado al pago es la empresa que recibió el bien o el servicio, no la pyme, en ningún caso, ¿sí? A ver, Andrea me consulta qué es el endoso nominado o endoso a negociación. Bueno, básicamente uno cuando endosa transmite el cheque, cuando lo envía a negociación es una transmisión, pero para negociación, es decir, no estás cancelando, no estás utilizando como un medio cancelatorio de pago, lo estás enviando a una infraestructura de mercado para negociarse, con lo cual ese endoso es un endoso puntual, que es el endoso en negociación. Ok. Bueno, ahí respondí algunas consultas. Sigamos avanzando con la presentación. Quiero meterme, la verdad que no sé en qué horario estoy, a ver si me dan un segundito. Chequeo en qué hora estamos, me quedan 10 minutitos. Lo que quiero mostrarles en lo que resta de esta charla es meternos bien en lo que son instrumentos digitales en la negociación a mercado, es decir, cuál ha sido el volumen y si llegamos a ver un poquito de las tasas de los instrumentos digitales, particularmente e-checks, que han sido los de mayor volumen. A ver si puedo avanzar. Ok, ahí vamos. ¿Qué tenemos en este gráfico? El área en gris es la negociación diaria en el mercado argentino de valores. ¿Sí? Con lo cual, ahí hay algunas cositas para comentar, pero primero quiero abocarme a lo que es los instrumentos digitales. Los instrumentos digitales van a estar en las barras, que van a ver en colores, en azul van a ver los e-checks avalados y en verde los e-checks directos. Como les decía, este instrumento es el que mayor porcentaje tiene en la negociación de instrumentos digitales. En amarillo van a ver lo que son facturas de crédito electrónica, ahí lo que hice fue especificarlas en dólares para no meter tantos colores, y en rojo van a ver pagarés digitales emitidos a través de FinanciaClick o de la plataforma de PYME, también unificando en pesos los valores en dólares para no meter tanto color. En primer lugar, y por otro lado, perdón, otro punto clave a ver es la participación de estos instrumentos sobre el total de mercado, ¿sí? Como ven, antes del 30 de marzo la participación rondaba el 2-3%, y ahí principalmente teníamos facturas de crédito electrónica y pagarés generados digitalmente. A partir del 1 de abril o los últimos días de marzo, lo que vemos es una explosión de la negociación de e-checks, y en el día de ayer, 28 de abril, el 47% del mercado respondió a instrumentos digitales, ¿sí? Con lo cual, realmente ha tenido una explosión en su utilización, pero hay algo que yo creo que queda claro cuando uno ve esto, que es que si bien responde claramente a un contexto de cuarentena en el cual la transmisión de papeles físicos se ha imposibilitado, la estructura de este tipo de instrumentos digitales, en lo que es la autorización, la custodia, la negociación y la liquidación del post-trade, está pensada desde hace mucho tiempo. Es decir, el mercado tiende hace mucho tiempo a la utilización de instrumentos digitales, que por supuesto ha explotado y se ha generalizado en este contexto de cuarentena, pero si no estuviese el desarrollo previo, en nada podríamos tener un 47% del mercado utilizando este tipo de instrumentos, ¿sí? Y por otro lado, mostrarles que la negociación a mercado no disminuyó. Así, ahí vemos el 20 de marzo, que fue el día en que comenzó la cuarentena, la cuarentena. Vemos un pico en baja de negociación, pero vemos como rápidamente el mercado fluyó a los niveles habituales. Y a ver si puedo pasar al siguiente. Acá lo que tenemos es, de vuelta en azul, similar a lo que teníamos en el gráfico anterior en área gris, tenemos el volumen diario de negociación, de total del mercado, ¿sí? Y en amarillo vemos el promedio diario de abril, en naranja vemos el promedio diario de febrero, 100% pre-cuarentena, y en gris el promedio diario de marzo, con lo cual tenemos ahí algunos días de cuarentena.
Como vemos, en abril el promedio supera a lo de los meses anteriores, y si vemos los 2 meses de negociación diaria, realmente no ha afectado, de hecho diría que hasta se ha incrementado el financiamiento de las pymes en el mercado de capitales, y esto tiene realmente que ver con la necesidad de financiamiento que tienen hoy por hoy las empresas, pequeñas y medianas empresas argentinas, y la relevancia que tiene para todos los actores involucrados en lo que es el financiamiento PYME, es el mercado especialista, es las SGR, los fondos de garantía, el Estado como un todo, el VICE, en garantizar el financiamiento de este tipo de empresas para evitar la ruptura de la cadena de pagos. ¿Sí? Esto es muy, muy importante, y como decía al principio con esa frase de Samuelson, realmente uno podría dedicar este ratito a cualquier otra cosa, pero esto es sumamente importante. Y acá vamos un poquito a tasas, ¿sí? Para terminar, que sé que generalmente lo que uno pide, más allá de la parte teórica de los instrumentos, bueno, ¿cuánto vamos a la plata? ¿Sí? ¿Cuánto? Bueno, acá lo que hice, esto lo hice hace un ratito, es un gráfico que lo que muestra es desde el 1 de abril hasta el 27 de abril, es decir, 100% cuarentena en lo que va del mes, el volumen de negociación de instrumentos digitales. En azul van a encontrar los e-checks avalados, el monto diario de negociación, y en la barra pilada van a encontrar los e-checks directos, ¿sí? Negociados también en monto. Con lo cual estamos hablando de que en promedio estamos entre los 250 y los 300 millones de pesos de negociación diaria de instrumentos digitales, únicamente de e-checks, ¿sí? Ahora, en lo que es tasa, van a encontrar en la línea en azul que me está mostrando la tasa de descuento, es decir, la tasa de negociación de estos cheques en el mercado de capitales, de los cheques avalados, y en verde van a encontrar la tasa promedio ponderado, siempre estamos hablando de una tasa promedio ponderado diaria, de negociación de los e-checks directos, ¿sí? En punteado y naranja van a encontrar la BADLAR, también siempre en TNA, con lo cual es súper comparable. Y lo que vemos es que al inicio de las primeras operaciones de e-checks avalados, las que se involucraron fueron las principales SGRs, con lo cual muchos inversores institucionales estaban dispuestos a comprar esa clase de instrumentos porque lo necesitaban para amoldar la cartera a las exigencias que les hace la Comisión Nacional de Valores, y eso implicó operaciones a tasas sumamente bajas, estamos hablando en tasas inferiores al 10%. Con el correr de los días, y en cuanto se fue agarrando mayor volumen de cheques y mayor cantidad de SGRs participando del mercado de checks, vemos cómo ha tendido a la BADLAR, ¿sí? Que es en general lo que suele responder el segmento avalado, ¿sí? El segmento de cheques avalados generalmente está en un spread muy corto sobre BADLAR, por momentos por encima, por momentos por debajo, ¿sí? Por otro lado, el segmento directo siempre presenta un spread sobre BADLAR, dependiendo en algunos momentos más elevados, en otros momentos más bajos. Es lógico porque el riesgo que implica estos cheques se derivan directamente del librador, no tienen ni una garantía de mercado, ni una balista, con lo cual ahí la tasa va a estar 100% correlacionada con la capacidad de repago de ese librador, así que ahí vamos a tener diferenciales de tasas enormes dentro del segmento, pero saqué un promedio ponderado para que podamos ver más o menos por dónde está, y ahí vemos que tiene un spread sobre BADLAR de 20 puntos porcentuales, dependiendo por momentos un poco menos, 15 puntos porcentuales, ahí depende mucho, mucho del librador, pero vemos que los volúmenes son significativos de operaciones, y que las tasas tienden a lo que es una tasa de mercado como BADLAR. Ok, bueno, Juan me escribió una consulta un poco larga, después lo miro y... Bueno, Sebastián me pide una simulación. Si tengo un cheque de 48.000 pesos para el 29, por ejemplo, la tasa de descuento. Ok, sí, debería abrir un Excel y lo calculamos. Básicamente lo que tenés que tener en cuenta es que la tasa que se negocie es una TNA que va a implicar un descuento sobre el instrumento, con lo cual lo que vos vas a tener que hacer es decir, el valor resultante que va a obtener el que descuenta ese instrumento
va a ser un valor tal que, multiplicado a la tasa de interés que se negocie por la cantidad de días al vencimiento, te dé el valor nominal de ese cheque. ¿Sí? Después, si querés consultarme por privado, te mando la calculadora y lo vemos. Aldana me consulta si cuando me refiero a cheques directos, no, perdón, era de Marcelo. Marcelo, cuando decís con o sin garantía de mercado para los e-checks, ¿te refieres al segmento Gara y no Gara? Exactamente, sí. Perfecto, Marcelo, es exactamente eso. En los directos vas a tener la posibilidad de hacerlo con garantía del mercado o directamente no garantizado, lo que nosotros solemos llamar cadena de valor. Aldana me consulta si las tasas de e-check directos para pymes son muy diferentes de las tasas que se negocian los e-checks de empresas no pymes. Bueno, ahí tenés un punto, ¿sí? En lo que es, por eso me gustaba arrancar la charla contando un poquito cómo es el funcionamiento del mercado de financiamiento PYME. Tenés un mercado con racionamiento de crédito, por eso es que el Estado obliga a las compañías de seguro a invertir un 5% de sus inversiones en instrumentos PYME, ¿sí? Con lo cual, si el instrumento es descontado por una PYME o emitido por una PYME, la tasa va a ser diferencial porque va a poder ser computable por las compañías de seguro y particularmente por los fondos comunes de inversión, que es donde canalizan estas inversiones, como producto PYME. Si no es una PYME, no va a estar sujeto a inversión por esta clase de inversores institucionales, y entonces, bueno, los fondos van a tener que provenir seguramente de algún otro colocador. Ahí, por supuesto, las tasas pueden llegar a ser diferenciales, ¿sí? Ahí entramos en estas cuestiones del mercado de crédito. Tampoco va a poder contar con un aval de CGR que solamente pueden avalar pymes, ¿sí? María Eugenia me consulta las diferencias de consecuencias jurídicas entre negociar un e-check y una factura. Bueno, ahí, como le comentaba, vos cuando envías para negociación un e-check, lo que vas a hacer es endosar ese cheque, ¿sí? Con lo cual vas a ingresar en la cadena solidaria de responsabilidades de pago de ese instrumento, ¿sí? Jurídicamente, el tenedor final de un cheque, en caso de que al enviarse de cheque a cámara vuelva rechazado, puede accionar un juicio de cobro ejecutivo contra el librador o cualquiera de los endosantes previos, o contra alguna avalista que reemplace la posición del librador o de alguno de los endosantes, ¿sí? En el caso de la factura esto no ocurre. ¿Por qué? Porque la factura, el único responsable de pago es el obligado al pago, que es la empresa que recibió el bien o el servicio que le vendió la pyme, ¿sí? Con lo cual, la pyme en ningún momento endosa esa factura, sino que siempre se transmite ese instrumento con el obligado final al pago, que es la gran empresa, ¿sí? Esto es muy bueno para las pymes porque básicamente no lo deja atado a un crédito que no les corresponde, es decir, el quien tiene la obligación de pagar, en el caso de la factura, es el obligado al pago, el que recibió el bien o el servicio en cuestión. Martín me pregunta si esa tasa es una tasa de descuento o una tasa de interés. Esa tasa es una TNA, es una tasa nominal anual. En el caso de la negociación, eso va a implicar un descuento, que es lo que yo comentaba anteriormente sobre cómo se calcula el valor descontado de ese cheque, ¿sí? Es una TNA, se negocia una TNA en el momento del descuento, eso va a tener un correlato de descuento sobre el valor nominal del cheque. Si existe un monto mínimo que debe tener un cheque para ser negociado, no, entiendo que no. No, en el caso de los pagarés sí, en el caso de los cheques no hay monto mínimo. Gabriel me pregunta si podemos considerar a Badlar como la tasa de descuento de cheques en el sistema bancario. Yo diría que no. Habría que ver... a ver, seguramente hay algún spread sobre Badlar, pero no creo que sea Badlar. Habría que ver la tasa efectiva de los bancos dependiendo de los costos también, pero necesariamente todo va a estar correlacionado con Badlar, pero no lo tomaría linealmente como una tasa de descuento de cheques en banco, y por supuesto va a depender del segmento, ¿no? El banco también va a tener una tasa diferencial entre instrumentos avalados e instrumentos no avalados, ¿sí? Con lo cual ahí habría que ver la letra chica de cada uno de los descuentos que te pueda llegar a hacer el banco.
¿Las tasas de negociación de MAP son más bajas que las bancarias? En ocasiones sí. El año pasado, por ejemplo, la tasa fue siempre más baja. En este caso hay operaciones que generalmente lo que es cheques avalados está por debajo, pero ten en cuenta que los bancos generalmente descuentan cheques únicamente a las empresas que tienen cuenta en el banco y que tienen una formalidad de análisis crediticio en ese banco, ¿sí? Con lo cual, muchas veces no solo hay que mirar el precio, sino también las barreras a la entrada que tiene cada uno de los canales y los costos asociados a al descuento de ese cheque, ¿sí? Que por supuesto el mercado también los tiene, derechos de mercado y lo que es el fee por negociación que cobran los agentes, pero el banco también te va a cobrar costos asociados, con lo cual lo que siempre tenés que ver es la tasa final de descuento y por supuesto, como te decía, las barreras a la entrada que tenés en cada uno de los segmentos. En el mercado de capitales tenés libre acceso si cumplís con las condiciones de cada uno de los segmentos. En el caso de los bancos, entiendo que tenés que tener sí o sí una cuenta y un análisis crediticio hecho por parte del banco. A ver, bueno, son unas cuantas. Si hay un límite de plazo diferido postdatado, sí, son 360 días en lo que es cheque de pago diferido. Sí, los pagarés tienen un monto mínimo de 100.000 pesos o moneda equivalente, sea el tipo de cambio. Bueno, a ver qué más. Una vez emitida una factura de crédito electrónico y conformada por el pagador, me deslindo de toda responsabilidad de pago de la misma. Sí, sí, el obligado al pago es el único que tiene la responsabilidad de pago en este caso. Acá me gustaría decir algo puntual de uno de los grandes problemas que ha tenido este instrumento, que si bien es súper positivo para las pymes, no se estableció ningún mecanismo compensatorio o sancionatorio para la gran empresa obligada al pago que no cumpla con el pago a vencimiento, ¿sí? Con lo cual, muchas empresas no han pagado sus facturas a vencimiento y los inversores no tienen ni la capacidad de tener una tasa punitoria por el no pago, ni de reclamar el pago más allá de un juicio ejecutivo de cobro que legalmente esté estipulado en el instrumento. Pero, como sabemos, las inversiones financieras, si en un mes o 20 días no cumplís, la verdad que la rentabilidad de esa inversión se va al tacho, ¿sí? Con lo cual eso es algo que se les escapó en la letra fina de la ley y me parece que es algo que rápidamente AFIP, Banco Central y el Ministerio de Desarrollo Productivo, como autoridad de aplicación de la ley de financiamiento productivo, tiene que tomar cartas en el asunto para establecer algún mecanismo punitorio y sancionatorio para las empresas que no cumplan con el pago de facturas. ¿A qué tasa se negocia una factura de crédito electrónica? Bueno, va a ser muy similar a la tasa en que se negocie un cheque de pago diferido directo, porque las facturas se negocian, por el momento se han negociado únicamente en el segmento directo, con lo cual, como inversor, la tasa a la cual yo voy a estar dispuesto a comprar esa factura va a depender de quién es la empresa obligada al pago, ¿sí? Ahí Caja de Valores lo que hace es emitir diariamente un historial de comportamiento de pagos de las empresas, con lo cual al momento de invertir lo primero que voy a hacer es mirar cuál es el comportamiento de pago de estas empresas y ver si efectivamente estoy dispuesto a pagarle la tasa que está pidiendo quien está descontando este instrumento. Bueno, ahí veo que no tengo más consultas. Bueno, nada, a disposición para responder consultas. Ahora les dejo, a ver si lo puedo poner en el chat, les dejo mi mail, como para que me escriban con cualquier consulta, sin ningún problema.
Bueno, ahí les dejé mi mail. Muchas gracias por sumarse a todos, espero que les haya interesado. La verdad que más allá de mi exposición, si les gustó o no, me parece que el tema es sumamente relevante. El financiamiento PYME en Argentina es algo muy importante y en este contexto es más aún. Así que bueno, gracias por dedicar esta hora a este tema. Les mando un gran saludo a todos y esperemos volver a encontrarnos prontamente en alguna otra charla de capacitación de la bolsa. Saludos.